En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa un día más. Un día más que nos reafirma en la descripción de que el escenario postelectoral que tenemos es endiablado. Lo miren por donde lo miren, porque la sed de cambio se ha quedado por el camino. No lo vieron las encuestas y el panorama que se presenta como más probable es el del gobierno Frankenstein 2.0, así lo estamos llamando, ¿no? La reedición del gobierno anterior con Bildu, con Esquerra Republicana. Pero lo peor, todavía peor, porque necesitan a Junts, la formación de Carles Puigdemont, con la que Pedro Sánchez está obligado a negociar si quiere permanecer en la Moncloa. Sería un gobierno de perdedores, porque Sánchez no ha ganado, no ha sido la medalla de oro, como sí lo fue en el 2019, sino la de plata. Aunque hoy hay algunas ministras, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que insiste que aquí no gana el que haya quedado primero, el que haya recibido más votos, sino que ahora el que gana en España es el que puede gobernar, el que puede alcanzar algún tipo de acuerdo para poder gobernar. Aquí cada uno que decida quién ha ganado las elecciones. Pero lo cierto es que la formación más votada ha sido el Partido Popular. El PSOE ha quedado segundo, medalla de plata, aunque ha ganado 1 millón de votos. Pero es que tiene que pactar, y tiene que pactar con los demás perdedores. Por ejemplo, Sumar, que ha perdido 7 escaños. Ya se lo están reprochando desde dentro, ¿no? O Esquerra Republicana, que también ha perdido 6 escaños. Es casi la mitad de los que tenía. Y esto es digno de recalcar. Habrán escuchado a estas horas a todos estos partidos decir en público dónde han metido la pata, ¿no? ¿Por qué los ciudadanos confían menos en ellos, verdad? Han hecho un análisis sesudo, han salido a la prensa y han explicado, han entonado el mea culpa y han explicado dónde han fallado. Pues no, efectivamente, esta es la ironía, ni una sola palabra. Nada, aquí a correr, que esto siga, que siga. Bueno, al independentismo catalán no le ha salido bien la jugada. Esquerra Republicana, con su acercamiento a Sánchez, con el que se ha mimetizado estos últimos 4 años, ha perdido más de 400.000 votos. Claro, la persona que va a votar a Esquerra Republicana, que es independentista, que ha visto las cesiones del gobierno de Pedro Sánchez, ha preferido votar al Partido Socialista, no iba a votar a Junts, ¿no? Que no es de su espectro electoral. Sí, tienen el punto en común del independentismo, pero nada más. Bueno, Junts aún así también ha perdido 135.000 votantes. Y la CUP, que se ha quedado fuera del Congreso, ha conseguido que solamente le voten 99.000. Por el camino se ha dejado 150.000 votos. Pero ahora los que quieren romper España tienen la oportunidad, una de perlas, para ir ganando relevancia de nuevo. Ya les advierto, es lo que vamos a ver en las próximas semanas, en el escenario más optimista, o en los próximos meses o años, si es que al final hay una investidura de Sánchez con un referéndum pactado en la agenda. De momento, la portavoz del Ejecutivo de Cataluña, de Esquerra Republicana, Patricia Plat, ya ha hablado. Tras el Consejo Ejecutivo ha comparecido esta misma mañana y la hemos visto contenta, a pesar de ese pésimo resultado electoral que ha cosechado su partido político, diciendo que, bueno, ella dice que Cataluña, que el independentismo tiene ahora el poder y la fuerza para decidir el próximo gobierno del Estado. Normal que estén entusiasmados, ¿no? Desde luego, ayer ya salieron 3 personas de la otra formación independentista, de Junts, a poner las condiciones encima de la mesa. Ya las saben, ¿no? Referéndum y amnistía. Ha insistido en ello Laura Borràs, la presidenta de Junts per Catalunya, quien ha dicho que su partido no piensa rebajar las condiciones. Hemos venido a desbloquear el conflicto político por Cataluña. Nuestros intereses están centrados en Cataluña. Por tanto, es ahora el Estado, en este caso Pedro Sánchez, quien tiene la obligación de explorar estas vías políticas. Pero insisto, nosotros ya votamos que no a Pedro Sánchez. No una vez, 2 veces, y ya fue a una repetición electoral. La responsabilidad la tiene quien quiere aceptar la responsabilidad de gobernar. Vamos, que no queremos ni siquiera una mesa de diálogo, ni queremos una relación bilateral entre Cataluña y el resto de España. De igual a igual, nada. Esto es lo que hay encima de la mesa. O un referéndum pactado, bueno, o no, un referéndum pactado y la amnistía. Pero ha habido más actores hoy en la esfera política independentista catalana que han salido a dar su opinión. Por ejemplo, el abogado de Carles Puigdemont,
el señor Gonzalo Boye, que ha salido a hacer su propia exigencia. Le han dado el micrófono en la radio catalana, en RAC1, y esto es lo que ha dicho. De vista legal puede haber la aprobación de una amnistía, como ya se hizo en el año 77, y eso no implica un indulto general, sino una amnistía es específica para aquellas cosas y aquellas personas que se han visto afectadas, que en este caso somos unos 4.000, ¿no? Es el puro oportunismo, ¿no? De repente aparece el abogado del expresidente fugado de la justicia para reclamar que se le perdonen todos sus pecados anticonstitucionales, ¿no? Y pretende que nos creamos que esta petición que ha hecho de una amnistía generalizada, que no es por sus clientes, o sea, que no es por Carles Puigdemont y por Toni Comín. Dice que sus clientes no le han pedido que busque una solución personal para ellos, no, que va, ¿no? Entonces tú a tu abogado le pides que haga algo general para todos, en fin, sino que les defienda como parte de un proyecto político que está acosado judicialmente, ¿no? Vuelven a ese tipo de utilización de palabras. Es lo mismo que dijo ayer Puigdemont, para quien ya saben, la Fiscalía ha ordenado de nuevo la busca y captura y su ingreso en prisión. Y lo dijo en Twitter. Dijo Puigdemont que no buscaba su indulto, sino la amnistía global. Es decir, que ahora reaparece como el Robin Hood, que quiere cuidar y salvar a sus conciudadanos, pero esto no cuela. Que ya sabemos que viajar en el maletero de un coche no es por comodidad, ni es por moda, ni porque te gusten los espacios pequeños. Bueno, lo del chileno Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, esto ya es de traca. Porque fíjense, él mismo se incluye como perseguido por la justicia, ¿no? Y por eso pide la amnistía para él. Para sus clientes, sí, pero para él también. Su caso en los tribunales, bueno, pues no se debe a que esté defendiendo a un prófugo, ni mucho menos, se debe a que le están pidiendo casi 10 años de cárcel por haberse implicado presuntamente en la trama de Sito Miñanco, de José Ramón Prado Bugallo, que va a ser juzgado por narcotráfico y por blanqueo de capitales. Así que el señor Boye está esperando a que salga la celebración del juicio en la Audiencia Nacional. Así que, Ale, lo metemos todo en un saco, todos los que tenemos algún tipo de relación con el independentismo, y pedimos una amnistía para todos, da igual lo que hayas hecho, ¿no? Así, la amnistía es para los que a nosotros nos parezcan. Y esto, bueno, pues lo revestimos de credibilidad o de moneda de cambio para llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez. Porque quién sabe, ojo, a lo mejor, claro que se lo da, ¿no? Por pedir que no quede. Bueno, pues con estos sujetos es con los que Sánchez quiere reeditar su mandato. Tiene que hablar con Esquerra Republicana y con Junts, que al final le está pidiendo lo mismo, en definitiva. Y para convencer a los de Junts de que hablen ya cuanto antes, descuelguen el teléfono y llamen a Pedro Sánchez, al presidente en funciones, hoy ha hablado Arnaldo Otegi, de H. Bildu. El proetarra, su formación ha conseguido 6 escaños, uno más que en las elecciones pasadas, de las del 2019, y esto ya es preocupante. Pero él ha querido dar su opinión, aportar su granito de arena. Tiene la esperanza porque el gobierno de Sánchez al final vuelva a gobernar, a reeditar un acuerdo, y lo que hace hoy es hacerle una serie de recomendaciones al partido de Carles Puigdemont, a Junts esta. Si el señor Feijóo se presenta a la investidura, vamos a votar que no. Eso seguro, vamos a votar que no. ¿Y si se presenta Sánchez? Si se presenta Sánchez y necesita nuestros votos, tendremos que hablar, pero probablemente facilitemos la investidura. Pero vamos a ver si eso es posible o no, porque no depende solo de nosotros. Bueno, esto lo ha dicho en Radio Euskadi. A lo mejor cree el señor Otegi que la apuesta de Junts está siendo demasiado elevada, quizás. Y lo que no le gusta, además, aparte, por eso dice vamos a bajar la exigencia, es que nos enteremos todos los españoles de qué es lo que está poniendo encima de la mesa. Nosotros no ponemos precios en público, ni ponemos líneas rojas en público. Lo que decimos es, si es por Euskal Herria Bildu, no va a haber gobierno de la derecha reaccionaria en el Estado español. Y haremos todo lo posible para que eso sea así. Y este es nuestro compromiso. ¿Con quién hemos adquirido ese compromiso? Con el pueblo vasco. Y nosotros lo vamos a cumplir. Bueno, Otegi lo que ha hecho ha sido pedir ejercicio de responsabilidad. Es curioso, pedirle responsabilidad a Junts. Pero también se lo ha pedido al PSOE, porque en su opinión dice que tiene que ser consciente de que va a tener que hablar con normalidad de autodeterminación, por ejemplo, de plurinacionalidad. Pero Otegi
trata de soplar y sorber al mismo tiempo, porque fíjense, quieren que gobierne Sánchez, para lo cual él se presta a dar sus votos, e insta a Junts a que haga lo mismo, pero a la vez dice que la nueva petición de la Fiscalía, ya saben, de ordenar la búsqueda y captura de Puigdemont, que conocimos ayer, dicen que esto es un intento de entorpecer el acercamiento entre ambas formaciones, ¿no? Por tanto, bueno, un dardo más, ¿no? Tampoco hay que darle más vueltas, ¿no? Dice, en España no hay independencia judicial. Pues él, ¿qué va a decir, no? Y si no, también, por cierto, que se lo digan a Pedro Sánchez y a las designaciones que hace. Bueno, mientras tanto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado en la SER que hay ganas de llegar a acuerdos con los independentistas, aunque... El Partido Socialista siempre ha sido muy claro respecto a esta cuestión y eso lo sabe todo el mundo. Y lo saben todas las formaciones políticas. Nosotros somos un partido constitucionalista y eso significa que cualquier cuestión que abordemos o que traslademos tiene que estar estrictamente en ese marco constitucional. Así que hacer otros comentarios, otros planteamientos distintos, alejarse de esa realidad que el Partido Socialista representa, que justamente es esa garantía de estabilidad y sobre todo esa garantía del cumplimiento constitucional. Claro, el problema, señora María Jesús Montero, es que el PSOE cambia de opinión. Esto nos lo ha dicho el presidente durante la campaña, ¿no? No hablan de mentiras, sino que cambian de opinión. Así que muy fiable no es. Dicen, el PSOE es un partido constitucionalista. Claro, efectivamente, pero también se ha saltado la Constitución. Por ejemplo, convocando elecciones, disolviendo las Cortes sin pasar antes por el Consejo de Ministros, que es lo que dice la Constitución, y es lo que ha ocurrido antes de estos comicios del pasado domingo. Esa decisión que tomó Pedro Sánchez él consigo mismo y descolgó el teléfono y decidió que después del batacazo del 28M tenía que convocar elecciones generales. No pasó por el Consejo de Ministros. O cuando el Gobierno impuso el primer estado de alarma por el COVID de 2020. Ahí parece que no es tan constitucionalista. Y parece que el tema de la Constitución a los socialistas como que se les olvida. Así que normal que algunos veamos con preocupación el escenario electoral que se nos presta, postelectoral que se nos presta a partir de ahora, ¿no? Bueno, si algo sacamos en claro en estos días después del 23J es que el socio del gobierno de coalición, Unidas Podemos, ahora Sumar, desea con todas las ganas, con toda la ansia, que haya un gobierno, que se reedite el gobierno anterior, como sea, es decir, con Junts. Porque hay algo importante, hay que tratar de evitar a toda costa que se celebren unas elecciones. Es que Sumar, fíjense, en estos comicios ha perdido casi 700.000 votos. El palo ha sido grande. Y así se lo ha hecho saber a Yolanda Díaz, tanto Ione Belarra, la ministra, como Pablo Iglesias, que ya ayer rápidamente, al día siguiente de las elecciones, pues salieron a hacer ese reproche público, ¿no? Así que lo último de lo que quiere hablar Yolanda Díaz es de volver a las urnas. Esto ha dicho en La Sexta. Todas las fuerzas son imprescindibles. Yo, fíjese, en la legislatura pasada he fraguado 18 grandes acuerdos sociales, el último es el de becarios, que espero sacarlo ahora adelante, ¿no? En el seno del diálogo social, y lo que uno tiene que hacer en política permanentemente es dialogar y alcanzar acuerdos. Y cuando no tenemos las mayorías suficientes, pero aunque las tuviéramos, tenemos que hablar igual con otras formaciones políticas. La política es esto, es dialogar, llegar a acuerdos y gobernar un país. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo. Bueno, la política es eso, es llegar a acuerdos, es hablar, es negociar. La ministra de Trabajo hace gala de sus dotes de comunicación y lo bien que habla con los agentes sociales, por ejemplo, pero también cuela dentro de sus leyes aspectos que no pacta para nada, por ejemplo, con los empresarios, y es lo que hemos visto con la reforma laboral. Bueno, ayer Belarra le dijo exactamente a Yolanda Díaz que la estrategia de renunciar al feminismo e invisibilizar a Podemos no le había funcionado, y hoy Yolanda Díaz ha querido responder. En fin, yo creo que los partidos son dueños de sus palabras, pero sí me va a dejar que diga una cosa. El feminismo es el movimiento emancipador más importante que tenemos desde ya hace demasiado tiempo. Hay muchas mujeres tras de nosotras que llevan trabajando para ensanchar los derechos. No es de nadie. Bueno, y mientras tanto, en el Partido Popular, ¿en qué están? Bueno, pues están en que pueden gobernar, en que ha sido la fuerza más votada, con más de 8 millones de votos, 48 escaños más que hace 4 años, que ya se dice, pero es
insuficiente. Ya lo saben, para gobernar en solitario es imposible y para conseguir siquiera un gobierno estable, ¿no? ¿Los números le dan a Feijóo para conseguir en primera votación la mayoría absoluta? Pues podemos decir hasta ahora que no. Aunque los más optimistas creen que sí, porque hacen sus cuentas, ¿no? Dicen, bueno, si vota afirmativamente Vox, Coalición Canaria, UPN y el PNV, llegan justito a la mayoría absoluta, llegan justo a los 176. Pero ¿qué ocurre? Que esto no es tan sencillo, que Coalición Canaria y también el PNV ayer ya fueron los primeros en salir a decir que con ellos no cuenten, que su línea roja, una de ellas, es Vox, que no quiere que entre en las instituciones. Claro, no vamos a pensar que Feijóo y Abascal van a llegar a un acuerdo para que haya un gobierno del cambio en España y Vox no está dentro o que no pide en ningún sitio. Bueno, el PNV reunió al partido, se ha reunido a mediodía para tomar esa decisión, fue en el día de ayer y por la noche Andoni Ortúzar telefoneó a Alberto Núñez Feijóo para trasladarle su negativa a iniciar esas conversaciones de cara a facilitar su investidura como presidente del gobierno. Pero Coalición Canaria también insiste en el no. Eso es lo que vimos ayer. Hoy, sin embargo, hay una pequeña modificación en la estrategia de esa formación de Canarias, ¿no? Hoy ya no habla solamente del no sabemos de qué dependen estas cosas, sino que hoy ya se abren a la abstención. De nada sirve en el caso de un hipotético gobierno del Partido Popular. Pero bueno, esto ha dicho hoy su diputada electa, la de Coalición Canaria, Cristina Valida. No, la abstención habría que negociarla y estaría en función de si se presenta a la investidura un candidato que tiene apoyos necesarios, pero sin acuerdos de gobierno con partidos de la extrema izquierda o, en el caso de Feijóo, de la extrema derecha. Pues malamente, porque esto quiere decir que no se abstendrán si Sánchez pacta con Sumar, con la extrema izquierda, con el comunismo, ni si Feijóo pacta con Vox. Es decir, que Coalición Canaria está pensando en el escenario de que Feijóo pudiera ser presidente del gobierno, pero no con Vox, sino gracias a la abstención del Partido Socialista, que es más que improbable. O, por ejemplo, el otro escenario, viendo Feijóo que no puede gobernar, aun siendo la primera fuerza, la más votada, le pueda ofrecer a lo mejor su abstención, la del PP, a Pedro Sánchez, para que sea él el que forme gobierno y no intentar conformar un gobierno Frankenstein 2.0, o sea, haciendo un ejercicio de responsabilidad por parte de Alberto Núñez Feijóo. Y de esa manera, hay solamente en cualquiera de esos dos escenarios, gobernando PSOE sin los independentistas ni los separatistas, o gobernando Partido Popular sin Vox, solamente ahí Coalición Canaria se podría abstener. Un diputado tiene, ¿eh? Bueno, desde luego, lo que está claro es que aquí hay que hablar. Feijóo no tira la toalla, dice que hay que pelear. Ayer lo dijeron pues todos los miembros de la ejecutiva a su llegada a Génova 13 y en esto ha insistido esta misma mañana. Es evidente que cumpliré mi deber y es evidente que intentaré hablar con los grupos para darle a España lo que España ha votado en las urnas. Si no tiene esos apoyos para la investidura, ¿usted va a ir a una investidura sin apoyos? Mire, yo creo que decir que no se tienen apoyos simplemente por haber hablado con algún grupo me parece una conclusión precipitada. UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición. Hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox y a partir de ahí pues vamos a seguir trabajando. Bueno, ya lo dijo ayer el presidente de los Populares en la Junta Directiva Nacional, que se ha emplazado también a hablar con Sánchez, pero a partir del próximo viernes. El candidato socialista, la misma noche electoral, me propuso empezar a hablar después del recuento del voto cera y, por tanto, entiendo yo que los primeros días de agosto, una vez finalizado el voto cera, tendremos que hablar con la segunda fuerza política, que es el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, lo que sabemos es que las condiciones que pone Coalición Canaria encima de la mesa para una negociación, para esa abstención, sería que se revisara la financiación autonómica, lo de siempre, y también que se reconstruyera la isla de La Palma.
que es, dice fundamentales. Son dos cuestiones fundamentales en las que no podría haber ningún tipo de negociación. También valida esta diputada, ha recordado una cosa, dice, con un Parlamento que está prácticamente dividido a la mitad, a partes iguales, dice, nuestro único diputado va a ser clave. Es que va a ser útil para negociar cualquier cosa, desde los presupuestos hasta cualquier tipo de votación ordinaria en el Congreso. Pero bueno, la lógica democrática es verdad que a muchos nos puede llevar a soñar con dejar que gobierne un candidato, el más votado, pero buscando acuerdos con el Partido Socialista, porque de esa manera, imagínense que hay estabilidad en la legislatura, sin demasiadas monedas de cambio, sin poner en entredicho la Constitución, ¿no? Pero la estabilidad en la que está pensando el Gobierno en funciones no es esta, es otro tipo de estabilidad, la que ha dicho hoy la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Si algo ha demostrado este Gobierno es que ha sido capaz de dar estabilidad a España, como no se había producido en los 5 años anteriores. El Gobierno de Pedro Sánchez ha propiciado presupuestos generales cada año y elecciones cada 4 años. Hasta aquí el panorama principal, lo que tiene que ver con los acuerdos postelectorales. Hacemos una pequeña pausa y le seguimos contando las noticias. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. Informar con rigor y profesionalidad es una tarea que requiere formación, entrega y también mucha práctica. Si tú quieres, puedes aprenderlo con nosotros apuntándote al máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión que UNIT y Libertad Digital han diseñado para personas como tú. Abierto el plazo de inscripción para septiembre. Consulta todos los detalles en unit.edu.es o llama al 91 060 44 13. Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión con UNIT y Libertad Digital. Aprende con los mejores. Infórmate. Aquí te esperamos. Es lógico. Nuevas profesiones, nuevas disciplinas. Así es en UNIE, la universidad en la que puedes descubrir nuevos grados pensados para nuevas oportunidades. Descubre más en universidadunie.com, porque el mundo vuelve a ser nuevo y es el momento de una nueva universidad. UNIE, de Planeta Formación y Universidades. ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista. Estás escuchando Es Radio. Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo Tráfico, muy buenas. Saludos, atascos generalizados y sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego. ¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo? No, que estoy comiendo, paso de ti. Ya sabes, tujamondirecto.com o 984 1028. ¿Te preocupan los impagados? Ya no. Ahora cuento con Recobrarte. Sin cuotas ni anticipos. Asumen todos los gastos, incluso los judiciales. Son muy ágiles. Cuento con una gestora personal que me informa y ayuda. Y cuando cobran, me lo transfieren en menos de 24 horas. Entra en recobrarte.es o llama al 990 90 10 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero. Es Radio. Se lo venimos contando. Tras los resultados electorales arrojados por las urnas, es innegable que Pedro Sánchez necesita más que nunca al independentismo catalán. Ellos lo saben y por eso redoblan sus exigencias, también sus provocaciones. Es el caso de la exconsejera catalana Clara Ponsatí. Ya saben que fue detenida y puesta en libertad en el día de ayer tras desafiar la orden de detención en territorio nacional emitida por el Tribunal Supremo al haber viajado hasta Barcelona. Pues bien, el magistrado instructor de la causa por el 1O, Pablo Llarena, ha dado hoy por terminada la investigación sobre la eurodiputada de Junts y sitúa a esta a un paso del banquillo. Considera que existen indicios suficientes para que Ponsatí sea juzgada por un delito de desobediencia. Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, señala que una vez que se ha tomado declaración a Clara Ponsatí tras ser detenida ayer, no es necesaria ninguna indagación más, por lo que pone fin a las pesquisas y las eleva a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que será quien decida los próximos pasos. Ponsatí fue detenida este lunes después de que ella misma anunciara en sus redes sociales que se encontraba en Barcelona, a pesar de la orden de búsqueda y captura nacional que pesaba en su contra tras no presentarse a una declaración a la que había sido citada por Llarena. Este instructor acordó que fue el juzgado de guardia de Barcelona quien la tomase declaración para comunicarle su procesamiento por un delito de desobediencia por el golpe del 1O y poder continuar así el procedimiento penal en su contra. La exconsejera se acogía a su derecho a no declarar, tras lo cual quedó libre tal y como había dispuesto el instructor, aunque con la imposición de designar domicilio en España para recibir notificaciones judiciales. Gracias, Miguel Ángel. Y otra de las cosas más comentadas después del 23J es cómo la mayoría de las encuestas han fallado en cuanto a la elevada previsión de voto que le daban al Partido Popular y cómo junto con Vox podían alcanzar la mayoría absoluta. Es un hecho que ha aprovechado hoy el presidente del CIS, José Félix Tezanos, porque aunque el sondeo flash del lunes 17 de julio publicado por su organismo dio al PSOE como vencedor en las elecciones, por delante del PP con casi 1,5 puntos de ventaja, Tezanos ha sacado pecho de esa encuesta. Carmen Arreaza, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. El propio presidente del CIS, en una entrevista que ha concedido a Radio Nacional, ha afirmado que su sondeo fue el que más se aproximó. La división que ha habido, y se ha dicho muchas veces, es que las encuestas del CIS no se situaban dentro de ese consenso demoscópico. No por voluntad del CIS, sino porque los datos nos decían eso. Entonces, claro, al final han fallado la mayor parte de las encuestas que estaban en el consenso demoscópico, pero los datos del CIS se han aproximado mucho a la realidad. De hecho, Tezanos ha recomendado no creerse demasiado las encuestas, que deben servir, en su opinión, para marcar tendencias. Que las encuestas no hay que creérselas muchos. Las encuestas simplemente sirven para marcar tendencias. Fíjese usted que el CIS, la parte de encuestas que tienen que ver con las elecciones, es una minoría. Nosotros estamos haciendo el índice de confianza del consumidor mensualmente. Estamos haciendo las encuestas, los barómetros sanitarios, los barómetros fiscales. Estamos haciendo una serie de estudios que son útiles no solo para la administración pública, sino para toda la sociedad. Por otro lado, el presidente del CIS ha recordado que en los próximos días se publicará la encuesta metodológica previa a las elecciones, en la que se podrán observar los cambios de opinión de los votantes en los últimos días previos a la jornada electoral. Además, sobre su continuidad al frente del CIS, Tezanos ha afirmado que él no es de los que tiran la toalla. Y mientras continúa la resaca de las elecciones generales, no hay que olvidar que hay 2 gobiernos autonómicos que todavía no se han conformado después de las elecciones municipales y autonómicas, Murcia y Aragón. En el caso de esta última comunidad, el presidente del PP, Jorge Azcón, ha anunciado que va a retomar los contactos con los partidos que se han mostrado abiertos a facilitar su investidura y que son Vox, Teruel Existe y PAR. Azcón ha vuelto a afirmar este martes que su intención es gobernar en solitario, aunque ha dejado la puerta abierta a incluir a los de Santiago Abascal en un futuro gobierno. Es evidente que mis preferencias no han cambiado y es evidente que no descarto ningún escenario de gobernabilidad. Lo central, lo nuclear, es que el próximo gobierno de Aragón va a estar presidido por el Partido Popular. Y que además esa presidencia del Partido Popular en el gobierno de Aragón va a defender los intereses de nuestra comunidad autónoma al precio que sea. Para la investidura, Azcón necesita al menos la abstención de Vox, aunque desde el partido de Abascal siempre han exigido entrar en el gobierno a cambio de su apoyo. A pesar de ello, Azcón se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo antes de la fecha límite para convocar elecciones, el 23 de agosto, y ha reivindicado la necesidad de ejecutivos fuertes en lugares como Aragón frente a los pactos de gobierno que puedan alcanzarse a nivel nacional. El gobierno de Aragón que yo presida va a hacer todo lo que esté en su mano porque Esquerra Republicana de Cataluña, porque Junts y Bildu tengan la menor capacidad de decisión posible. Tenemos que hablarles de un tema que se ha comentado en los últimos días tras la convocatoria de las elecciones. Algunos medios han publicado que Juan Carlos I estaba preparando su regreso definitivo a España en caso de que Feijóo lograra formar un gobierno, algo que, como ven, de momento parece poco probable, pues aunque no es definitiva, hoy hemos conocido la nueva fecha en la que el rey emérito va a visitar de nuevo nuestro país.
Así es, Leticia. Don Juan Carlos viajará mañana a España, en la que será su tercera visita desde que se trasladó en agosto de 2020 a Emiratos Árabes, solo 3 días después de la celebración de las elecciones generales. El padre de Felipe VI viajará a Sanjenjo, en Galicia, donde se celebrará una regata, aunque no ha trascendido por el momento más detalles de su agenda ni del tiempo que tiene previsto permanecer en nuestro país. En el ámbito económico sepan también que el Fondo Monetario Internacional ha elevado hoy, esta misma tarde, un punto hasta el 2,5% su previsión de crecimiento para España este año. Tras recalcar la importancia de una estabilidad política, sí que ha mantenido también a un 2% ese crecimiento previsto para el próximo año, para el 2024. Y cambiamos de asunto porque hoy ha sido un día negro si hablamos de siniestralidad laboral. Un hombre de 60 años ha fallecido tras caerle un muro encima mientras trabajaba en las tareas de derribo de un edificio en ruinas en la localidad zaragozana de Calatayud. Carmen. Y en Logroño, otro hombre ha fallecido tras el derrumbe parcial en las obras de un colegio de la ciudad y otros 2 trabajadores han resultado heridos. Por el momento se desconocen las causas del derrumbe del inmueble situado en el corazón de la capital riojana. Rocío Herraiz. El derrumbe se ha producido sobre las 10 menos cuarto de la mañana cuando 3 trabajadores estaban haciendo obras en el Colegio Adoratrices de Logroño. Los servicios de emergencia han acordonado la zona y han conseguido rescatar a los otros 2 operarios, uno con heridas leves y otro más grave, y les han trasladado al Hospital San Pedro. Desde el Ayuntamiento de Logroño han comunicado que aún se desconocen las causas del derrumbamiento. Ahora se están evaluando los daños del edificio y la policía ha comenzado una investigación para esclarecer los hechos. Desde UGT se han puesto en contacto con los familiares del obrero para ofrecerles su apoyo en todas las acciones legales. Y parece que el calor nos dará un pequeño respiro en los próximos días. En las últimas horas se ha producido un descenso de las temperaturas en casi todo el país, salvo en algunos puntos del Mediterráneo. Esta bajada del mercurio va a continuar hasta mediados de semana e incluso se van a registrar precipitaciones en el norte, en lugares como Galicia. Eso sí, el alivio va a durar poco y se prevé que los termómetros vuelvan a subir a final de semana. Y fuera de nuestro país estamos muy pendientes de los incendios que se extienden sin control por Grecia. Alrededor de 30.000 personas han tenido que ser evacuadas en las últimas horas en islas a consecuencias de las llamas que están asolando islas como Rodas, Corfú y Eubea. De hecho, tenemos una última hora porque se habría estrellado un hidroavión que trabajaba en la extinción del fuego. Los bomberos luchan sin descanso, aunque ven dificultado su trabajo por las condiciones climáticas adversas, con viento intenso y temperaturas de más de 40 grados. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha hablado en las últimas horas de un país en guerra contra el fuego. Definitivamente aún nos quedan 3 días duros por delante. Estimamos que tendremos una desescalada de la ola de calor, pero lo cierto es que los próximos días, en las próximas semanas, todos debemos permanecer en la alerta constante. Actualmente estamos en guerra, completamente centrados en el fuego. Según los medios griegos, unas 130.000 hectáreas estarían siendo arrasadas por las llamas en unos incendios en pleno mes de julio que están siendo devastadores. Y nos fijamos ahora en la actualidad deportiva, que pasa hoy por la buena noticia que ha recibido el Osasuna, que podrá jugar la Conference League. Ángeles Fernández. Muy buenas tardes. Alegría inmensa en Pamplona después de conocer que finalmente Osasuna sí que jugará en Conference. Una vez revisadas las nuevas pruebas que el club rojillo aportó para tratar de defender su participación en el campeonato, la UEFA considera que Osasuna es apto para participar en la presente edición de la competición europea. Continuando con sanciones, Fede Valverde no será sancionado finalmente por el caso Baena. El comité de competición ha dejado sin sanción al jugador del Real Madrid por la presunta agresión a Alex Baena tras el Real Madrid-Villarreal de la pasada liga. El comité además ha archivado el expediente y ha aceptado las alegaciones presentadas por el Real Madrid y los abogados del futbolista. Por el momento, ninguno de los 2 implicados se ha pronunciado en el caso. También hay novedades en el culebrón Mbappé. La política francesa vuelve a jugar su papel en este caso. Después de la intervención directa de Emmanuel Macron la temporada pasada para que el delantero renovara llamándole para convencerle, esta vez ha sido Anne Hidalgo, alcaldesa de París, quien ha avisado al PSG de que Mbappé no debe irse del club. En una entrevista ha pedido que Mbappé siga vistiendo el dorsal número 7. Por el momento el jugador sigue manteniendo su postura de no querer salir del club, llegando a rechazar una oferta de Arabia Saudí que ofrece 300 millones de euros por el jugador. Por último, la atleta española Melanie Vergés se ha quedado fuera de los Juegos Paralímpicos por la participación de Valentina Petrillo, un transexual. El deporte paralímpico se ha visto afectado por una polémica situación que ha dejado a la atleta española Melanie Vergés fuera de la oportunidad de clasificarse para los Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Ángeles.
Y terminamos con la guinda del pastel, algo que vamos a hacer en esta versión veraniega de En Casa de Herrero, porque cada día vamos a recordar qué pasó tal día como hoy, años o siglos atrás. Hoy hablamos del patrón de España, Santiago Apóstol. Sandra Escribano. Un día como hoy, el 25 de julio de 1643, el rey Felipe IV de España llevó a cabo un acto histórico al proclamar a Santiago Apóstol como el patrón de España. Pero se debe conocer que la elección de esta fecha no fue casual, ya que el 25 de julio es el día de la festividad de Santiago, una figura fundamental en la tradición religiosa y cultural de España. Lo cierto es que esta proclamación se llevó a cabo en medio de un contexto bastante complicado para el país. España en ese momento estaba inmersa en la Guerra de los 30 años y en una serie de conflictos y disputas internas. A pesar de esto, el rey Felipe IV consideró necesario buscar un símbolo unificador para su nación y para su pueblo. ¿Y quién es Santiago Apóstol? Pues Santiago Apóstol, también conocido como Santiago el Mayor, es una figura de gran relevancia en la tradición cristiana. Según la leyenda, el apóstol Santiago viajó en aquel tiempo a la península ibérica para difundir el mensaje del cristianismo. La elección de Santiago como patrón de España tuvo un importante significado simbólico, ya que unía la religión con la identidad nacional. Además, se convirtió en un referente para cohesionar a la población y levantar el ánimo en tiempos difíciles. Desde entonces, el 25 de julio se celebra anualmente en España como el Día de Santiago, una jornada para rendir homenaje al patrón de España y conmemorar su influencia en la historia del país. Esta proclamación en un día como hoy dejó un legado perdurable y hasta la fecha su figura sigue siendo relevante en la cultura española, siendo la Catedral de Santiago de Compostela uno de los destinos de peregrinación más importantes del mundo cristiano.